vamos a tratar la tarea la educabilidad. La educabilidad, para entender educación, se debe saber qué lo conforman y cuáles son sus limitaciones. Debemos conocer el proceso que lo conforma, la posibilidad, la necesidad y las condiciones del proceso educativo y sus limitaciones. Vamos a considerar dos elementos, uno con capacidad de influenciar y el segundo con capacidad de ser influenciado. Para definir lo que es educabilidad, nos centramos en lo que menciona Herbert. Él dice, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad es de más vasta extensión. Se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo lo reconocemos en el hombre. García Carrasco, 1987, página 22, describe los límites de la educabilidad. Si mantenemos las peculiaridades de los muchos procesos aludidos y mantenemos igualmente el término educabilidad, este se carga de equivocidad. Para superar tal equivocidad no quedará más remedio que indicar en cada caso a que hacemos referencia. Aunque el término herbatiano parece solemne y atractivo, padece graves problemas semánticos. ¿Cuáles son las limitaciones? La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Las limitaciones existenciales es lo mismo, decir a limitaciones ontológicas. Condicionan la educabilidad de un ser. La perfectibilidad es limitada, porque la radicalidad humana lo es también. La limitación mayor es la corporeidad. ¿Y qué vendría a ser o qué es corporeidad? El hombre es materia, frena los impulsos hacia lo infinito, sentidos del espíritu. Sí, espiritualidad es la base de la educacionalidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El hombre comienza lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. Los límites de la educabilidad hay tres perspectivas con más defensores. Herencia, que es el pesimismo pedagógico. El ambiente, que es el optimismo pedagógico. Y la herencia y ambiente es el optimismo moderado. El medio social determina el tipo de desarrollo del individuo. La persona ejerce una acción educativa de signo positivo o negativo. El pesimismo pedagógico es una postura radical, defendida por la corriente genetista del siglo XIX. Galton afirma que la educabilidad es prácticamente nula, es decir, la naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo. Los defectos básicos de este planteamiento radican en la consideración como actividad propiamente específica aquella de origen endógeno cuya meta es el desarrollo de programas genéticos del organismo, junto a otras también endógenas a la especie a través de la cual alcanzan sus metas evolutivas. Optimismo pedagógico. En la formación de la personalidad, fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Quintana, Cabanas, 1985, página existente. Van a existir dos vertientes, la sociológica y la psicológica. En la sociológica, la educación es un instrumento moldeador. La sociología insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo.
La personalidad está también determinada por el poder condicionante de la herencia cultural y por los medios sociales de comportamiento que los grupos sociales crean, aprueban, defienden y transmiten a la siguiente generación. En cambio, en la psicológica se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. De surgir el fracaso, la causa estaría en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Se entiende que existe fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportarse del individuo y las metas propuestas por la colectividad y puesta en práctica por los educadores. Optimismo moderado. Brunner nos dice, es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. ¿Cuáles son los límites generales de la educabilidad? Se reducen a dos. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y el otro en la naturaleza de la intervención educativa. ¿Cuáles son los límites de la educabilidad del ser humano? La primera contradicción emanada del mismo ser del hombre es la del determinismo-libertad, pues según escribió Herbart, los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza. La segunda aporia se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Herbart ya la preveía al decir que la pedagogía no debe suponer educabilidad alguna ilimitada. La indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad. Limitaciones derivadas de la intervención técnica. Según Jasper, los límites son: necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Tiene limitaciones cuantitativas y el Dasein está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida con realidad biológica. Las limitaciones concretas serían por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. ¿Cuáles son las características? Personal. Hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Intencional. Al respecto afirma Quintana Cabanas en el año 1984, página 418, desde la consideración de la educación como proceso heteroeducacional se justifica la intervención y la intencionalidad. En la autoeducación resulta prácticamente imposible salvar la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico o comunicacional. Dinámica. La libertad y autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. El espíritu del ser humano. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. La única parcela del ser humano que admite perfectibilidad es aquella que por sí misma esencia es flexible y dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Teorías personalistas.
El hombre es persona, hecha y constituida, aunque no le haya venido aún a la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto por, porque es y puede ser, y es precisamente en este poder donde se realiza la educabilidad. Conclusiones. La educabilidad es la base del ser humano para aprender a adquirir nuevos conocimientos. La persona tiene la capacidad de saber y relacionarse con los demás seres humanos, pero también hay límites con la espiritualidad, que es más subjetivo. Nosotros como docentes debemos enfrentar las limitaciones presentes y lograr que el estudiante se desenvuelva, en mi caso, dentro de un salón de clases, haciéndole un ser sociable, comunicador y con más facilidad en resolver problemas. La bibliografía usada desde Flores, Fundamentos de Pedagogía, la Educabilidad, recuperado del sitio web mencionado. Gracias.